Un millonario en bancarrota fue a visitar a su madre, a quien abandonó en la miseria hace 8 años, pero al acercarse al portón, lo que vio lo chocó profundamente, llenándolo de amargo arrepentimiento. Era una tarde muy ajetreada en Puebla. Elisa García corría contra el tiempo. Ella era una mujer de fibra, que dividía su tiempo entre un empleo como cajera en un supermercado local y el cuidado de su familia. A pesar del cansancio evidente en sus ojos, había una fuerza inquebrantable en su sonrisa. Era pequeña en estatura, pero grandiosa en espíritu. Era una tarde de jueves cuando Elisa, después de un día exhaustivo de trabajo, se apresuró por las calles concurridas para llegar a casa. Al abrir la puerta, el aroma de frijoles cocidos y tortillas caseras, que ella misma había preparado antes de salir y que más temprano, y que ahora su esposo Jorge estaba calentando para la cena. Él era un hombre de corazón grande y sonrisa amable. Estaba incapacitado para trabajar debido a un problema crónico en la columna y ayudaba como podía en casa para intentar disminuir la presión que Elisa cargaba de mantener a la familia sola. «¿Cómo fue el día, querida?», preguntó Jorge mientras Elisa se acercaba para darle un beso cariñoso. «Fue ajetreado, como siempre», respondió Elisa, quitándose el delantal y colgándolo en la pared. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy?». Jorge se encogió de hombros. «Los mismos altibajos, pero estoy bien. ¿Viste a Carlos por ahí?». Hablando de Carlos, el hijo de 10 años de la pareja, él entró corriendo en la cocina en ese exacto momento. Sus ojos estaban brillantes y llevaba un libro de ciencias en las manos. «Mamá, necesitas ver lo que aprendí hoy sobre las estrellas». Carlos empezó a contar emocionadamente sobre su día, mientras Elisa escuchaba atentamente, interrumpiéndolo solo para recordarle la importancia de los estudios. «Sabes, Carlos, yo no tuve muchas oportunidades de estudiar cuando era joven. Quiero que aproveches cada oportunidad que tengas para aprender, para tener un futuro mejor. No me importa trabajar cuantas horas sean necesarias». Carlos asintió con la cabeza, determinado, y prometió que haría todo para mejorar la vida de la familia cuando creciera. Mientras lavaba los platos de la cena, Elisa García no podía sacar un pensamiento de su cabeza. Observaba a Carlos, su hijo, concentrado en los libros y sentía una mezcla de orgullo y preocupación. «Él es tan inteligente, merece una educación de calidad», pensaba ella. Pero, ¿cómo podrían, con sus condiciones financieras, proporcionar eso a Carlos? Después de acostar a Carlos para dormir, Elisa se sentó al lado de Jorge en la sala. «Jorge, he estado pensando», comenzó ella dubitativa. «¿Qué te parece si intento un puesto de limpiadora en una escuela privada? Tal vez pueda ofrecer mi trabajo a cambio de una beca de estudios para Carlos. Vi que ellos estaban necesitando». Jorge la miró sorprendido y un poco preocupado. «Elisa, eso significaría más trabajo para ti. ¿Y qué hay del supermercado?». «Hablé con mi jefe. Él aceptó dejarme trabajar medio tiempo. Ganaré menos, pero creo que puedo compensarlo vendiendo tartas los fines de semana», explicó Elisa, sus ojos brillando con determinación. «Pero eso será un esfuerzo enorme para ti», Jorge enfatizó, su voz cargada de preocupación. Elisa sonrió, una expresión de resiliencia iluminando su rostro. «Lo sé, mi amor, pero cuando pienso en el futuro de Carlos, siento que vale la pena. Quiero que él tenga oportunidades que nosotros no tuvimos. Él es tan inteligente, Jorge, puede tener un futuro brillante». Jorge tomó la mano de Elisa, apretándola cariñosamente. «Eres una madre increíble, Elisa. Si eso es lo que quieres, te apoyo. Haremos lo que sea necesario por nuestro hijo». Elisa se acostó esa noche con el corazón pesado de preocupaciones, pero también lleno de esperanza. Sabía que los próximos meses serían desafiantes, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para asegurar un futuro mejor para Carlos. Tras un día particularmente largo y lleno de ansiedad, Elisa finalmente volvió a casa con una noticia que apenas podía esperar para compartir. Tan pronto como abrió la puerta, su rostro estaba iluminado por una sonrisa triunfante. «Jorge, no vas a creerlo», dijo Elisa, apenas conteniendo su emoción. «Conseguí el puesto en la escuela. Carlos va a tener la beca de estudios». Jorge, que estaba sentado en el sofá, tratando de aliviar el dolor en su columna, esbozó una sonrisa aliviada. «Eso es maravilloso, Elisa. Eres increíble». Cuando Carlos escuchó la noticia, sus ojos brillaron de alegría. «¿En serio, mamá?
Voy a estudiar en una escuela privada. Corrió a abrazar a Elisa, quien lo recibió en un abrazo apretado, sintiendo una mezcla de alegría y alivio. Sí, mi hijo, vas a tener la educación que mereces, dijo Elisa, acariciando el cabello de Carlos. En los días siguientes, Elisa se sumergió en su nueva rutina. Trabajaba medio tiempo en el supermercado, limpiaba la escuela y los fines de semana se dedicaba a la venta de tartas. A pesar del creciente cansancio, su determinación no flaqueaba. Sabía que cada esfuerzo valía la pena por el futuro de Carlos. Sin embargo, mientras Elisa se desdobraba en múltiples funciones, Jorge comenzó a sufrir más con los dolores en la columna. Intentaba no demostrarlo, pero Elisa notaba su creciente dificultad para realizar incluso las tareas más sencillas. Varias veces lo encontró en silencio, con una expresión de dolor que no podía ocultar. Los años pasaron rápidamente para la familia García, trayendo tanto orgullo como desafíos y dolores inesperados. Enfrentaron una pérdida devastadora. Jorge, el amoroso padre y esposo dedicado, falleció debido a complicaciones relacionadas con su salud crónica. Su muerte dejó un vacío enorme en la vida de Elisa y Carlos, pero de maneras diferentes. Carlos, el curioso y animado niño de antes, ahora se había convertido en un joven adulto, recién graduado con honores tanto en la secundaria como en la universidad. La educación de calidad por la que Elisa luchó tanto había dado sus frutos, pero lamentablemente no solo los deseados. Con el tiempo, la influencia del ambiente de la escuela privada y el círculo social más acomodado comenzaron a moldear la personalidad de Carlos, de maneras que Elisa jamás podría imaginar. El joven, antes humilde y agradecido, comenzó a adoptar una postura más egocéntrica y materialista. Se enorgullecía de sus logros académicos, pero de alguna manera sentía vergüenza de los humildes orígenes de su familia. Elisa notó el cambio gradual en Carlos. El hijo que antes conversaba con ella sobre todo, ahora parecía distante, frecuentemente evitando pasar tiempo con la familia. En varias ocasiones lo escuchó hablar por teléfono, como si temiera ser juzgado por sus amigos. Una tarde de sábado, mientras Elisa preparaba tartas en la cocina, Carlos entró en la sala, su semblante revelando una mezcla de impaciencia y malestar. Elisa percibió la expresión de su hijo y decidió que era hora de enfrentar el tema que tanto tiempo había pesado en su corazón. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo?», empezó Elisa dudosa mientras se limpiaba las manos en el delantal. Carlos, que estaba a punto de salir, se detuvo y la miró. «Claro, mamá, ¿qué pasa?» ¿Tienes vergüenza de mí? ¿De dónde venimos?», preguntó con voz temblorosa pero firme. Carlos se sorprendió por la pregunta directa. Frunció el ceño, claramente incómodo. «Mamá, por supuesto que no», respondió rápidamente, pero su tono era defensivo. «Es solo que a veces me molesta, ¿sabes?», continuó Carlos, evitando la mirada de Elisa. «Toda esta vida de trabajo duro y sacrificio. Quiero más que esto, mamá. Quiero un futuro diferente. No nací para vivir así para siempre», respondió de manera algo brusca. Elisa sintió un nudo en el corazón al escuchar esas palabras. «Carlos, todo lo que hice fue por ti, para darte un futuro mejor». Carlos suspiró, un signo de frustración y sin paciencia. «Lo sé, mamá, y te lo agradezco, ¿vale? Pero quiero que las cosas sean diferentes. Ya estoy cansado de tu mundillo de vender pasteles, limpiar suelos. Todo el mundo comenta, no queda bien para mí». Hubo un silencio entre ellos. Elisa miró a su hijo notando cuánto había cambiado y se sentía como si una flecha atravesara su corazón. Se preguntó si en algún lugar a lo largo del camino había perdido la conexión con el niño que crió con tanto esfuerzo y amor. Una tarde de domingo, Carlos sorprendió a Elisa al llevar a un amigo a casa por primera vez. Elisa, con una sonrisa radiante, pensó que quizás aquello fuera una señal de cambio, una indicación de que Carlos estaba empezando a reconciliarse con sus orígenes y a perder la vergüenza de ella. El amigo de Carlos, Rafael, era hijo de un hombre rico e influyente. Rafael miró a su alrededor en la modesta casa de los García con un aire de desdén apenas disimulado, algo que Elisa notó, pero eligió ignorar por respeto a su hijo. Sentados en la sala, Carlos y Rafael discutían planes para abrir un negocio juntos. «La idea es sólida,
Pero necesito capital para invertir, explicaba Carlos, claramente emocionado, pero también un poco tenso. Elisa, escuchando la conversación desde la cocina, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Quería apoyar los sueños de Carlos, pero también temía por la presión financiera que esto podría traer. Cuando Carlos mencionó la falta de fondos para invertir, Elisa tomó una decisión impulsiva pero bien intencionada. Entró a la sala y dijo: «Carlos, puedo ayudarte con eso, puedo obtener un préstamo en el banco. Siempre he pagado nuestras cuentas a tiempo y puedo usar la casa como garantía». Carlos miró a Elisa, sorprendido y un poco culpable. «Mamá, ¿harías eso por mí?». Elisa asintió, su rostro mostrando determinación. «Sí, hijo, haría cualquier cosa para ayudarte a alcanzar tus sueños». Rafael, que observaba la escena, pareció impresionado, pero aún mantenía un aire de superioridad. «Eso sería increíble, señora Elisa. Carlos tiene suerte de tener una madre como usted». Elisa, llena de esperanza y determinación, fue al banco y consiguió el préstamo. Con el corazón apretado pero confiada en su hijo, entregó el dinero a Carlos. El negocio inmobiliario de Carlos y Rafael comenzó modestamente, pero pronto ganó tracción. En el segundo año ya eran conocidos en toda la ciudad por sus innovaciones y éxito en el ramo inmobiliario. Elisa, observando desde lejos, sentía un orgullo inmenso por su hijo. Sin embargo, contrario a lo que esperaba, el éxito y el acceso al dinero parecían cambiar a Carlos de maneras que Elisa jamás imaginó. Se volvió más frío y egocéntrico, viviendo una vida de lujo, frecuentando restaurantes caros y fiestas extravagantes. Su comportamiento hacia Elisa se volvió cada vez más distante y a veces incluso grosero. Elisa intentaba comprender los cambios en su hijo, recordando los tiempos en que Carlos era un niño lleno de sueños y valores sencillos. Ahora parecía una persona completamente diferente. Una noche, mientras cenaban, Elisa tocó el tema del préstamo. «Carlos, hijo, ¿crees que podrías empezar a pagar el préstamo que hice para ayudar al inicio de la empresa?», preguntó con una voz suave, pero firme. Carlos, sin mirarla, respondió fríamente: «Mamá, ese es tu problema. Tengo mis propios planes ahora. Además, estoy a punto de irme al extranjero para expandir nuestros negocios. No puedo quedarme atado a eso». Elisa sintió como si una daga hubiera atravesado su corazón. «Pero Carlos, hice esto por ti, por tu futuro», dijo con lágrimas en los ojos. Carlos se levantó indiferente. «Yo no lo pedí, mamá. Tú quisiste hacerlo. Ahora tengo que irme. Tengo un vuelo que tomar». Con esas palabras, Carlos dejó la casa, dejando a Elisa sola con un corazón roto y una deuda gigantesca. Miró alrededor de la casa silenciosa, recordando todos los años de trabajo duro y sacrificio, y no pudo evitar preguntarse dónde había fallado. En el lujoso avión privado, Carlos y Rafael brindaban con champán, sus risas resonando en el espacio confinado. El cielo azul afuera era solo un telón de fondo para sus grandiosos planes y ambiciones desenfrenadas. «Carlos, esto es solo el comienzo, amigo mío», dijo Rafael alzando su copa. «El mundo es nuestro. Vamos a conquistar cada parte de él». Carlos sonrió, el brillo en sus ojos reflejando la misma sed de éxito. «Así es, Rafael, no hay límites para nosotros ahora. Olvida el pasado, el futuro es donde está el verdadero juego». Rafael soltó una carcajada. «Hablando del pasado, no pareces muy preocupado por dejar a tu madre atrás». Carlos encogió los hombros, despreocupado. «Ah, ella estará bien, siempre se las arregla. Además debe estar orgullosa, ¿no? Su hijo se convirtió en un hombre de éxito». «Exactamente, te lo mereces todo, Carlos. Estudiaste, trabajaste duro, no le debes nada a nadie», afirmó Rafael, reforzando la mentalidad egoísta que ambos compartían. «Sin duda», acordó Carlos, su sonrisa ensanchándose. «Y ahora, con estas nuevas inversiones en el extranjero, nadie nos detendrá. Dinero, fiestas, lujo, todo es nuestro». Rafael brindó nuevamente con Carlos. «Por nuestra vida sin límites y sin arrepentimientos». Mientras el avión seguía su curso, Carlos se perdía en pensamientos sobre su nueva vida de riquezas y logros. El recuerdo de su madre, Elisa, y todo lo que había hecho por él, parecía una nota distante en una melodía que ya no quería escuchar. Estaba completamente sumergido en su nuevo yo, un hombre que valoraba lo material sobre lo emocional, el éxito sobre las relaciones. Elisa caminaba por la casa ahora silenciosa, cada rincón recordándole las risas y los momentos compartidos con Jorge y Carlos.
La ausencia de Jorge, que ya era una herida abierta, ahora se profundizaba con la partida de Carlos. Se encontraba mirando las fotos en la sala, sus dedos trazando los contornos de los rostros amados. «¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Cómo pudiste olvidar todo lo que hicimos por ti?», murmuraba Elisa para sí misma, las lágrimas frecuentemente empañando su visión. Con la deuda del préstamo pesando sobre sus hombros, Elisa sabía que necesitaba actuar. Una mañana se armó de valor y fue al supermercado donde había trabajado durante años. Al entrar, los recuerdos del pasado la inundaron, pero mantuvo el enfoque. «Buenos días, señor López. Vine a preguntar si hay alguna vacante disponible. Necesito mucho trabajar», dijo, su voz temblorosa pero determinada. El gerente, señor López, un hombre de mediana edad con una mirada amable, la miró con una mezcla de sorpresa y compasión. «Elisa, por supuesto, siempre tenemos un lugar para ti aquí. Fuiste una de las mejores empleadas que hemos tenido». Elisa sintió un alivio momentáneo. «Gracias, señor López. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa». Al volver a casa decidió retomar la venta de pasteles y tartas. Pasaba las noches preparando recetas que Jorge tanto amaba, cada pastel un recuerdo, cada tarta una historia. «Jorge, estarías orgulloso de mí, ¿verdad?», hablaba ella a la foto de él, buscando algún consuelo en los recuerdos. Los días se convirtieron en una rutina de trabajo en el supermercado y noches horneando pasteles. A pesar del cansancio, Elisa encontraba fuerzas en la necesidad de mantenerse firme, de enfrentar la deuda y la traición de su hijo. «He sobrevivido a muchas cosas, sobreviviré a esto también», se decía a sí misma, intentando mantener el espíritu fuerte. En raras noches de soledad, Elisa se permitía sentir la magnitud de su dolor y decepción. «Te lo di todo, Carlos. Te di el amor que cualquier hijo merecería y me dejaste aquí con nada más que deudas y recuerdos». Las palabras salían susurradas, perdidas en el vacío de la casa. Al día siguiente, mientras Elisa trabajaba en la caja del supermercado, un joven con ropa desgastada y mirada cansada se acercó con solo una bolsa de panes en sus manos. Al pasar los panes por la caja, quedó claro que no tenía suficiente dinero para pagarlos. Hesitante, comenzó a devolver los panes, su expresión mezclando vergüenza y desesperación. Elisa observó al joven y sin dudarlo tomó una decisión rápida. Abrió su propia cartera y sacó el dinero necesario para cubrir lo que faltaba. «Aquí, déjame pagarte el resto», dijo, extendiendo el dinero al chico. El joven miró a Elisa, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿En serio? No sé cómo agradecerte. Esto es todo lo que tendría para comer en los últimos días. No tienes idea de cuánto significa esto para mí». Elisa sonrió amablemente, su corazón calentándose un poco con la gratitud del chico. «No te preocupes por eso. Todos necesitamos ayuda a veces. Solo quiero que tengas algo que comer». «Gracias, de verdad», dijo el joven, aún incrédulo ante el gesto de bondad. Al final de ese agotador día de trabajo, Elisa caminaba a casa por las calles tranquilas de la ciudad. Sus pensamientos todavía estaban en ese joven pobre al que había ayudado más temprano, pagando por los panes que no podía comprar. El recuerdo de su mirada agradecida no se apartaba de su cabeza. Al doblar la esquina, la escena que se desarrolló ante sus ojos la hizo detenerse. Ahí estaba él, el mismo joven, sentado en la acera, solo y envuelto en la débil luz de una vela. Estaba en su pequeño momento de gratitud, con los ojos cerrados y las manos juntas, murmurando una oración silenciosa. A su lado, unas bolsas desgastadas y la bolsa de panes ahora abierta. Elisa observó conmovida mientras empezaba a comer uno de los panes con evidente hambre, mordiéndolo con ganas y alivio. Movida por un impulso de compasión, Elisa se acercó con cautela para no asustarlo. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó suavemente. El joven levantó la mirada, un poco sorprendido, pero rápidamente un reconocimiento cálido surgió en su rostro. «Sí, claro que me acuerdo, me ayudaste hoy, muchas gracias, de verdad», respondió, su voz cargada de sincera gratitud. Elisa se sentó a su lado en la acera, manteniendo una distancia respetuosa. «Me llamo Elisa, mucho gusto, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás en esta situación?», preguntó genuinamente preocupada. El joven miró hacia abajo, dudando un momento, antes de comenzar a compartir su historia. Mientras Elisa escuchaba al joven en la acera, él reveló más sobre su historia, un relato que la tocó profundamente.
Mucho gusto, señora Elisa. Me llamo Juan. Hoy cumplo 19 años. Mi madre me expulsó de casa cuando era solo un niño. Comenzó, su voz cargada de una tristeza antigua. Ella nunca quiso un hijo, siempre fue muy dura conmigo, nunca supe quién era mi padre. Las palabras eran pesadas, llevando el peso de años de dolor y rechazo. Él continuó, contando cómo prefería la incertidumbre de las calles a la crueldad del hogar que debería ser su refugio. En la calle, al menos, aprendí muchas cosas, dijo con una nota de orgullo en la voz. Habló de cómo frecuentaba la biblioteca pública todos los días, ávido de conocimiento, ya que la escuela era un lujo que no podía tener. Recojo basura reciclable para sobrevivir, explicó, y a pesar de mis esfuerzos pidiendo una oportunidad, nadie nunca me dio una chance. Elisa sintió un nudo en el corazón al escuchar esas palabras. Las lágrimas brotaron en sus ojos no solo por la tristeza de la historia del joven, sino también por recordar a Carlos, quien se había ido dejándola atrás. Antes que nada, feliz cumpleaños, Juan. Muchos años de vida, pero no puedo imaginar cómo una madre podría hacer eso con su hijo, dijo Elisa, la voz ahogada por la emoción. Mi hijo se fue, pero nunca, en ningún momento lo habría abandonado así. Sentada al lado del joven en la acera, Elisa sintió un impulso repentino. Mirándolo, dijo con sencillez, «Podrías quedarte unos días en mi casa si quieres. No tengo mucho, pero quien tiene a Dios en el corazón siempre tiene lo suficiente». Sonrió levemente, una expresión de genuina bondad en su rostro. «Podrías ayudarme con algunas tareas. Hago tartas para vender. No es mucho, pero es lo que sé hacer. Hasta que encuentres un trabajo, podrías ayudarme incluso lavando platos». El joven la miró, sorprendido y conmovido por la oferta. Elisa continuó explicando más sobre su propia vida. «Tengo toda la ropa de mi hijo. Nunca se la llevó cuando se fue del país. Después de todo lo que hice por él, decidió seguir su camino y yo terminé quedándome sola». Su voz era firme, pero había un toque de tristeza en sus palabras. «Eso suena increíble, doña Elisa, pero jamás molestaría a la señora de esta manera. Puedo ver que su corazón es gigante, pero no puedo aceptar», dijo Juan lleno de gratitud. «No me estarías molestando», aseguró Elisa. «De hecho, creo que sería bueno tener a alguien cerca. Podrías usar las cosas de mi hijo, al menos hasta que encuentres tu propio camino». La miró con una expresión cálida y acogedora. «¿Qué me dices?». El joven miró a Elisa, su rostro marcado por una mezcla de temor y esperanza. Tras un momento de vacilación, aceptó la invitación. «Las noches en la calle son frías y peligrosas», dijo, «y siento que puedo confiar en ti». Había un brillo de gratitud en sus ojos, una luz que parecía apagada desde hacía mucho tiempo. Juntos caminaron hacia la casa de Elisa. Al llegar, ella lo llevó al cuarto de Carlos, su hijo. «Puedes quedarte aquí y usar la ropa de mi hijo, él no debe volver. El baño está allí», explicó Elisa, señalando hacia la puerta al lado. La habitación estaba ordenada, pero llevaba una sensación de ausencia, como si esperara a alguien. Elisa preparó una cena, algo simple pero hecho con cariño. «Ven a comer», llamó, y el joven se sentó a la mesa, aún un poco incrédulo por el giro que su vida había tomado en pocas horas. Apenas podía creer el sabor de la comida, tan diferente a lo que estaba acostumbrado en las calles. «No recuerdo la última vez que comí tan bien», dijo, una sonrisa tímida formándose en sus labios. Durante la cena conversaron sobre la vida. Elisa contó toda la historia de Carlos, cómo se había ido a otro país, dejándola atrás, incluso después de todo lo que hizo por él. Ahora Carlos era rico, pero Elisa seguía viviendo su vida simple. El joven escuchaba atentamente, casi incrédulo por la historia. «Haré lo posible para ayudar en lo que pueda aquí en casa», prometió, un sentimiento de determinación en su voz. Conforme pasaban los días, Elisa se dedicaba a enseñar a Juan el arte de hacer tartas. Una de esas mañanas, mientras preparaban la masa, observó: «Mira, Juan, el secreto está en sentir la textura. No es solo seguir la receta». Juan, con las manos en la masa, respondió con una sonrisa: «Estoy empezando a entender, es más arte que ciencia, ¿verdad?». Mientras Elisa estaba en el mercado, Juan se quedaba en casa, sumergido en libros de repostería y clases en línea. Una tarde, al volver a casa, Elisa encontró a Juan probando una nueva receta de pastel. «Estoy intentando hacer algo diferente», dijo un poco ansioso.
Elisa, alentadora, respondió: «Eso es genial. Experimentar es como aprendemos». Los pasteles de Juan comenzaron a tomar forma, cada uno más bonito y sabroso que el anterior. Un día presentó orgullosamente un pastel decorado. «¿Qué te parece?», preguntó. Elisa, con una amplia sonrisa, dijo: «Está hermoso, Juan. Tienes un talento natural». Carlos nunca mostró interés en la cocina así. Cada nuevo día Elisa notaba cuánto se dedicaba Juan. «Lo estás haciendo muy bien», dijo una vez, mientras observaban un pastel en el horno. Juan, con un brillo en los ojos, respondió: «Usted me enseñó todo esto, Elisa, solo estoy siguiendo tus pasos». Esos momentos en la cocina fortalecieron la conexión entre Elisa y Juan. Una noche, mientras cenaban, Elisa comentó: «Sabes, Juan, tu presencia aquí en casa me ha traído mucha alegría. Siento como si hubiera ganado un nuevo miembro en la familia». Juan, visiblemente emocionado, respondió: «Yo también me siento así, Elisa. Me has dado más que un hogar, me has dado una familia». Tras dominar el arte de hacer pasteles, Juan decidió dar un paso más allá. Empezó a salir por las calles de la ciudad, ofreciendo sus creaciones a la gente. Elegía puntos estratégicos, lugares concurridos donde el constante paso de peatones aumentaba sus posibilidades de vender. Una mañana, mientras preparaban los pasteles, Elisa sugirió: «Deberías llevar algunas tarjetas de contacto. Así la gente puede llamarnos para pedidos». Juan asintió con entusiasmo. «Buena idea, Elisa, lo haré hoy mismo». Los pedidos comenzaron a llegar, uno tras otro. Juan estaba realmente dedicado. Volvía a casa todos los días con novedades. «Elisa, no lo vas a creer, recibimos 5 pedidos más hoy», decía con una sonrisa radiante en su rostro. Elisa, viendo el éxito de los pasteles y tartas crecer, comenzó a replantearse su rutina. Una noche, mientras conversaban en la cocina, compartió sus pensamientos. «Juan, creo que dejaré el trabajo en el mercado. Nuestras tartas se están haciendo famosas y quiero dedicarme más a esto». Juan la miró sorprendido y feliz. «Eso sería increíble, Elisa, podemos hacer mucho más juntos». Y así Elisa dejó su trabajo en el mercado para dedicarse de lleno a la producción de tartas y pasteles con Juan. El negocio de pasteles, que comenzó como un complemento de ingresos para Elisa, se transformó en una pasión, y con la ayuda de Juan, ahora era una fuente de ingresos que ella no esperaba alcanzar. A medida que la demanda por sus tartas y pasteles aumentaba, se dieron cuenta de que lo que antes era un pequeño proyecto casero estaba convirtiéndose en una empresa seria. Un día, mientras preparaban los pedidos en la cocina de su casa, Elisa miró a Juan y dijo: «Estamos creciendo, Juan. Necesitamos pensar en expandirnos». Juan, limpiándose las manos en la toalla, respondió con entusiasmo: «Estaba pensando exactamente lo mismo. Necesitamos más espacio». Con el aumento constante de las ventas, Elisa pudo comenzar a pagar las cuotas del préstamo que había hecho tiempo atrás. «Cada cuota pagada es un paso más hacia nuestro sueño», dijo con una sonrisa aliviada. Después de mucha investigación y planificación, decidieron alquilar un pequeño espacio en la ciudad, más adecuado para la producción a gran escala. «Vamos a tener un lugar propio para hacer los pasteles y las tartas», comentó Elisa, mientras firmaban el contrato de alquiler. «Nunca imaginé que esto sería posible sin ti, Juan. Nada de esto podría haber sucedido. Tu fuerza y dedicación me mostraron que no siempre tengo que hacer todo sola, y que todavía hay personas que vale la pena ayudar». El nuevo espacio era modesto, pero perfectamente equipado para satisfacer sus necesidades de producción. Con más espacio y mejor equipamiento pudieron aumentar aún más la producción y la variedad de productos ofrecidos. Juan, con lágrimas en los ojos, dijo: «Parece que estoy viviendo un sueño. Me cuidaste como la madre que nunca tuve de verdad, me enseñaste todo lo que sé en el trabajo, me acogiste como nadie, y me diste la oportunidad de ser un hombre de verdad. Muchas gracias, doña Elisa. Ahora vamos a trabajar mucho más para crecer cada día y para que usted tenga la vida que se merece». Elisa estaba muy emocionada, veía en Juan la gratitud que Carlos nunca le mostró, pero en ese momento su corazón estaba más tranquilo, la vida estaba mejor y decidió enfocarse en lo que importaba, aunque en el fondo de su corazón esa herida no cicatrizara por completo. Tras algunos años, la pastelería de Elisa y Juan alcanzó un éxito extraordinario.
Lo que comenzó como un pequeño negocio en la cocina de Elisa evolucionó para convertirse en la confitería más famosa de la ciudad, expandiéndose con más de 20 sucursales en todo el país. La transformación era notable no solo en los negocios, sino también en la vida personal de ambos. La casa de Elisa, antes sencilla y modesta, se había transformado en una residencia grande e imponente, destacándose en la calle por su belleza y elegancia. Al lado, Juan construyó su propia casa, un símbolo de su gratitud y éxito compartido. La relación entre ellos se había fortalecido a lo largo de los años, convirtiéndose en una verdadera relación de madre e hijo. «Jamás me alejaría de ti, Elisa», dijo Juan en una ocasión. «Te debo todo lo que soy y todo lo que tengo». Con muchos empleados gestionando las diversas sucursales del negocio, Elisa ahora podía disfrutar de una vida más tranquila y feliz. Estaba ocupada con su trabajo, pero de una manera plenamente realizada, viendo los frutos de años de dedicación y amor por la repostería. «Y pensar que todo comenzó con unas tartas en nuestra cocina», comentó Elisa un día sonriendo a Juan mientras revisaban algunos planes de negocios. «Tú transformaste mi vida, Juan», continuó, «y espero haber hecho lo mismo por ti». Juan miró a Elisa, un brillo de gratitud en los ojos. «Hiciste más que eso, Elisa. Me diste una familia, un propósito y un hogar. Todo lo que soy hoy te lo debo a ti». Del otro lado del mundo, en una oficina lujosa, Carlos, el hijo de Elisa, se sentaba en su silla de cuero, perdido en pensamientos. Alejado de su madre durante años, se preguntaba cómo estaría ella. «Seguirá viva», pensaba, mirando distraídamente hacia el horizonte urbano desde su ventana. A pesar de su riqueza, había un vacío en su corazón, un espacio que nunca se había llenado. Su vida estaba llena de fiestas y bebidas, una búsqueda constante de algo que diera sentido a su existencia. Nunca construyó una familia. Las personas a su alrededor eran más asociados que verdaderos amigos, y no se habían formado amores genuinos ni lazos profundos. Carlos vivía en un apartamento lujoso, con vistas panorámicas a la ciudad, decorado con obras de arte caras y muebles de diseño. Pero ese espacio, aunque impresionante, era frío e impersonal. Sentado en su oficina, recordaba su antigua casa, sencilla, donde su madre hacía tartas en la cocina y el dulce aroma invadía todos los rincones. Carlos, intentando alejar los pensamientos sobre su madre y su pasado, no se permitía sentirse completamente arrepentido. «Cómo nunca llamé para saber de ella», pensó, pero rápidamente desechó esas reflexiones con un encogimiento de hombros. «Probablemente esté bien», se convenció. Esa tarde, un incidente en la gasolinera le trajo una sorpresa desagradable. Al intentar pagar el combustible con su tarjeta, la transacción fue rechazada. «Debe ser algún error», murmuró Carlos riendo con desdén. Sin inmutarse, sacó algunas notas de su cartera y pagó en efectivo. Al llegar a casa, Carlos corrió a llamar al banco queriendo aclarar la situación. «Debe ser solo un malentendido», pensó. Cuando la operadora respondió, habló rápidamente. «Hola, mi nombre es Carlos. Estoy llamando porque hubo un problema con mi tarjeta en la gasolinera». La operadora, tras verificar la información, trajo noticias inesperadas. «Señor, su tarjeta y su cuenta bancaria han sido bloqueadas», dijo. Carlos, confundido, respondió. «¿Bloqueadas? Eso es imposible. Debe haber un error. ¿Puede verificar de nuevo?» Mientras aún estaba al teléfono, perplejo con la información, Carlos escuchó golpes firmes en la puerta. «Un momento», dijo al teléfono antes de ir a atender. Al abrir la puerta se encontró con un oficial de justicia. «¿Señor Carlos?», preguntó el oficial extendiendo algunos documentos. «Necesito que revise estos documentos rápidamente». Carlos tomó los papeles de las manos del oficial de justicia, mirándolos con una mezcla de incredulidad y confusión. Las palabras impresas indicaban que toda su empresa, que había construido a lo largo de los años, ahora pertenecía exclusivamente a Rafael Sánchez, su amigo y socio. «Esto debe ser alguna broma de mal gusto», pensó Carlos riendo nerviosamente. «Señor, esto no es una broma», dijo el oficial de justicia con seriedad. «Esta es una situación muy seria y le sugiero que la trate como tal». Temblando de nerviosismo y furia, Carlos tomó su celular para llamar a Rafael. «Él va a explicar esto»,
murmuró para sí mismo, pero para su frustración, Rafael no contestaba las llamadas. ¿Por qué no está respondiendo?, se preguntaba Carlos cada vez más ansioso. El oficial de justicia, observando la creciente agitación de Carlos, intervino. «Señor, necesito que se calme. Tiene 7 días para desalojar su oficina y el apartamento». Carlos, sintiendo el peso de la realidad caer sobre él, sacudió la cabeza en incredulidad. «¿7 días?», repitió, su voz casi un susurro. Miró a su alrededor en su lujosa oficina, la realidad de la situación comenzando a asentarse. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntaba, sintiéndose traicionado y abandonado. Una sensación extrañamente similar a la que había dejado atrás años atrás. Carlos, tomado por un torbellino de emociones, condujo a toda velocidad hacia la mansión de Rafael, su corazón latiendo frenéticamente. La incertidumbre y la esperanza de que todo fuera una broma cruel aún rondaban su mente. Estacionó de manera desordenada frente a la grandiosa residencia, salió del coche y se dirigió a la puerta golpeando con fuerza e insistencia. Rafael abrió la puerta con una mezcla de sorpresa e irritación. «Carlos, ¿te has vuelto loco? ¿Qué haces aquí de esta manera?», preguntó, claramente molesto por la visita inesperada. «Loco estás tú», gritó Carlos, la rabia pulsando en sus venas. «¿Qué historia es esta de transferir mi parte de la empresa a ti? Esto tiene que ser algún tipo de broma». Rafael, manteniendo una calma irritante, caminó hasta el sofá del salón de estar ricamente decorado y se sentó con elegancia sosteniendo una copa de vino tinto. «No es ninguna broma, Carlos. Realmente transferiste tu parte de la empresa a mí», dijo con una sonrisa sarcástica. Carlos, incrédulo, se acercó temblando. «¿Cómo pudiste hacer esto? Éramos socios, amigos», exclamó, la voz cargada de desesperación e incredulidad. Rafael se encogió de hombros tomando un sorbo de vino con una expresión despreocupada. «Siempre has sido muy egocéntrico y descuidado, Carlos. Nunca lees los documentos que te doy. Era solo cuestión de tiempo hasta que alguien se aprovechara de eso. Y yo lo hice. A ver si de ahora en adelante creces y te haces hombre». Carlos sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Me estás destruyendo, Rafael. ¿Por qué?», preguntó, la voz ahogada por la emoción. Rafael miró a Carlos con frialdad. «Te daré algo de dinero para que puedas volver a casa. Considera esto un gesto de compasión. Estás acabado aquí, Carlos, acabado». Carlos salió de la mansión de Rafael en estado de shock. La traición de un amigo y socio, la pérdida de su empresa. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Carlos regresó a su casa, un sentimiento de derrota y descreencia envolviéndolo por completo. El impacto de la traición de Rafael y la pérdida de todo lo que había construido lo dejaron conmocionado. El único dinero que le quedaba era la cantidad que Rafael le había dado por lástima, además de un poco que había guardado en una caja fuerte. Caminando por los lujosos cuartos de su apartamento, se sentía extrañamente desubicado. «¿Cómo pudo pasarme esto?», se preguntaba, mientras miraba a su alrededor, a la vida que pensaba era sólida y segura. La única idea que le vino a la mente en medio del torbellino de emociones era volver a casa, a la madre que había dejado atrás. «¿Me aceptará después de todo?», pensaba Carlos, sintiendo una ola de arrepentimiento. Los recuerdos de su madre, de los momentos simples y felices en la cocina mientras preparaba sus tartas, comenzaron a llenar su mente. Debía haber valorado más esos momentos. Reflexionó con un sentimiento creciente de remordimiento. Con una decisión tomada, Carlos comenzó a empacar sus cosas. Sabía que necesitaba enfrentar su pasado, pedir perdón y tratar de reconstruir su vida. Con maletas listas, partió hacia su ciudad natal cargando con la esperanza de ser aceptado de nuevo por su madre y la determinación de comenzar una nueva vida, lejos de los errores del pasado. Carlos llegó a la ciudad de su madre, el corazón pesado con la incertidumbre y el arrepentimiento. Al conducir por la calle donde pasó su infancia, apenas podía creer lo que veía. Donde antes estaba la modesta casa de su madre, ahora había una mansión imponente y elegante. El cambio era tan drástico que Carlos tuvo dificultades para reconocer el lugar. Detuvo el coche frente a la mansión y miró fijamente la imponente estructura, sintiendo una mezcla de incredulidad y miedo. «Mi madre vendió la casa antes de...»
No podía terminar el pensamiento, temiendo lo peor. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta de la mansión. Su corazón latía rápidamente y los recuerdos de la infancia pasaban por su mente como una película. Cada paso parecía pesar una tonelada, mientras las dudas y el arrepentimiento lo consumían. Parado frente a la puerta, Carlos tomó un momento para respirar profundamente. Recordó todas las veces que había salido de casa sin despedirse, todas las noches que su madre debió haber esperado una llamada o una visita que nunca ocurrió. Con las manos temblorosas finalmente tocó el timbre. Mientras esperaba, Carlos observaba los detalles de la mansión. ¿Cómo pasó esto?, se preguntaba. Imaginaba un nuevo propietario, quizás una familia entera que ahora vivía donde él jugaba de niño. La puerta se abrió y, para sorpresa de Carlos, fue Elisa quien apareció. Ella estaba más vieja, claro, pero aún era la misma mujer cariñosa que recordaba. Por un momento, Carlos se quedó sin palabras, el shock y la sorpresa estampados en su rostro. «¿Carlos?», dijo Elisa, una expresión de pura incredulidad en su rostro. «¿Eres tú realmente?». Carlos, con lágrimas en los ojos, solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. En ese momento, todo el peso del arrepentimiento lo golpeó mientras se daba cuenta de que aún tenía la oportunidad de reconectarse con la madre que había dejado atrás tantos años atrás. En ese momento, Elisa se paralizó al ver a Carlos en su puerta. Juan, que estaba cerca, corrió para ver qué estaba sucediendo. Elisa, aún en shock, no podía creer que su hijo estuviera allí, de vuelta, después de tantos años. A pesar de todo el resentimiento y dolor que sentía, el amor de madre habló más alto. Elisa abrazó a Carlos con mucha fuerza, un abrazo cargado de emociones reprimidas y añoranzas. «Entra, Carlos», dijo con la voz entrecortada, invitándolo a entrar en la casa. Carlos, aún en estado de shock y con lágrimas en los ojos, siguió a Elisa al interior de la mansión. Elisa, por su parte, pensó que él había venido a visitarla, que tal vez se había arrepentido de todo y decidido volver. Una vez sentados en la sala, Carlos comenzó a explicar lo que le había ocurrido. Reveló la historia de su traición y caída. «Pero cuéntame, madre, ¿cómo conseguiste esta casa tan hermosa?», preguntó, mirando a su alrededor, todavía intentando asimilar la transformación de la antigua residencia en la mansión en la que se encontraban. Elisa entendió que él no había vuelto por un arrepentimiento genuino, sino por necesidad. Sin embargo, eligió compartir con él, en detalle, cómo había logrado transformar su vida. Sentados en el salón de la mansión, Elisa comenzó a narrar su viaje desde la partida de Carlos. «Después de que te fuiste, Carlos, me quedé muy sola. Pero entonces algo increíble ocurrió», comenzó Elisa con una mirada distante. «Juan apareció en mi vida. Juntos transformamos mi pequeña pasión por tartas en un negocio de verdad». Carlos escuchaba, cada palabra llenando su corazón de remordimiento. «Madre, yo no sabía», balbuceó, interrumpiéndola brevemente. «Debería haber estado aquí». Elisa continuó. «Con el tiempo, las tartas y pasteles comenzaron a ser famosos. Abrimos una tienda, luego otra, y antes de darnos cuenta teníamos una cadena de pastelerías. Este éxito nos trajo esta casa». Carlos, escuchando atentamente, sentía el peso de sus decisiones pasadas. «No puedo creer que me perdí todo esto, que me perdí tantos años lejos de ti, madre», dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Elisa, mirando a su hijo, dijo con una mezcla de tristeza y cariño: «La vida está hecha de elecciones, Carlos. Yo hice las mías y tú hiciste las tuyas. Lo importante es lo que hacemos a partir de ahora». Carlos, sintiendo el profundo impacto de esas palabras, sabía que tenía mucho por lo que disculparse y mucho que aprender. La emoción y un atisbo de esperanza surgieron en Carlos al escuchar sobre el éxito de su madre. Rápidamente expresó su deseo de ayudar. «Madre, puedo ayudar en la empresa. Tengo mucha experiencia en negocios. Puedo aportar mucho», dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. Elisa, sin embargo, respondió con una calma firmeza, fruto de las experiencias que había vivido. «Carlos, entiendo que quieras ayudar, y eso es bueno. Pero la empresa que Juan y yo construimos fue fruto de mucho esfuerzo y sudor. No fue fácil llegar a donde estamos», explicó, mirándolo a los ojos. «Ya no soy la misma madre pasiva de antes. Aprendí mucho con tu abandono. Las cosas han cambiado.
continuó Elisa con una voz llena de determinación. Si realmente quieres trabajar con nosotros, tendrás que empezar desde abajo. Necesitas entender el negocio, aprender cómo funciona todo, igual que Juan aprendió. Carlos, sorprendido por la firmeza de su madre, se dio cuenta de que ella había cambiado. Ya no era la persona que había dejado atrás. Entiendo, madre. Acepto empezar desde donde sea necesario. Solo quiero ser parte de esto, de alguna manera, respondió, su voz reflejando una humildad recién descubierta. Elisa, tras una pausa, dijo a Carlos: «Vas a empezar como repartidor de pasteles». Al escuchar esto, Carlos sintió una mezcla de sorpresa y un ligero malestar, pero reconoció que era un comienzo justo, considerando todo lo que había sucedido. «Está bien, madre, entiendo y acepto», respondió, sabiendo que realmente merecía esa oportunidad de recomenzar y agradeciendo internamente que su madre lo hubiera aceptado de vuelta. En los meses siguientes, Carlos trabajó como repartidor, conociendo cada detalle de ese papel. Aprendió sobre las rutas, los clientes y la importancia de que cada entrega se realizara con cuidado y puntualidad. Luego, pasó a ayudar en la producción de los pasteles, donde ganó una nueva apreciación por el trabajo artesanal y la dedicación necesaria para crear productos de calidad. «Carlos, ahora vas a aprender a hacer las compras», dijo Elisa, después de que él hubiera pasado un tiempo considerable en la producción. Carlos aceptó el nuevo desafío, aprendiendo sobre la selección de ingredientes, la negociación con proveedores y la gestión de inventario. Elisa se aseguró de que Carlos pasara algunos meses en todos los puestos más sencillos de la empresa. «Es importante que entiendas cada aspecto del negocio», explicaba. «Es una lección que no tuviste cuando eras más joven». Carlos, a lo largo de este proceso, comenzó a entender el valor del trabajo duro y la importancia de cada función dentro de la empresa. Estaba aprendiendo lecciones que se habían quedado atrás en su juventud y comenzaba a comprender mejor el mundo a su alrededor y el valor de las personas que contribuían al éxito de un negocio. Algunos años pasaron y los cambios en Carlos eran evidentes. Se había transformado no solo como profesional, sino también como persona. Elisa, observando a su hijo, sentía una inmensa alegría en su corazón. Carlos había trabajado arduamente en todas las funciones de la empresa, nunca quejándose, siempre dispuesto a aprender y crecer. Absorbía cada enseñanza de Juan con respeto y atención, demostrando una humildad que nunca había mostrado antes. «Realmente me has sorprendido, Carlos», dijo Elisa un día con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Te has convertido en el hombre que siempre esperaba que fueras». Carlos, escuchando las palabras de su madre, sintió una profunda gratitud. «Madre, todo esto se lo debo a ti y a Juan. Ustedes me mostraron el verdadero valor del trabajo y la familia. Nunca podré agradecerles lo suficiente», respondió sinceramente. Elisa, viendo lo lejos que habían llegado juntos, sintió que finalmente podía descansar un poco después de tantos años de arduo trabajo. Había reconstruido su vida y su negocio desde cero, y lo más importante, recuperado la relación con su hijo. La presencia de Carlos en la empresa y en su vida trajo una nueva alegría y plenitud que no había sentido en mucho tiempo. «Siempre supe que había algo bueno en ti, Carlos. Solo tenía que ser encontrado», dijo Elisa con un brillo en los ojos. «Ahora puedo descansar un poco más tranquila, sabiendo que nuestra empresa y nuestra familia están en buenas manos». Con la voz quebrada por la emoción, Carlos dijo: «Madre, mirando hacia atrás, ahora veo todas las tormentas que enfrentaste sola, todas las batallas que luchaste sin mí a tu lado. Me alejé cuando más me necesitabas, pero nunca te diste por vencida, ni conmigo ni con tus sueños. Tu fuerza y amor incondicional me enseñaron el verdadero significado de la vida y la familia. Me diste la mayor lección de todas, que nunca es tarde para cambiar, para amar y para redimirse. Hoy soy quien soy gracias a ti, y cada día a tu lado es una bendición que no merecía, pero que generosamente me diste. Gracias, madre, por nunca darte por vencida conmigo». Elisa, con lágrimas en los ojos, apretó las manos de Carlos, sintiendo una mezcla de orgullo y amor profundo. En ese momento, todas las luchas y desafíos del pasado se transformaron en una celebración del amor inquebrantable de madre e hijo. Si has disfrutado de esta historia, te animo a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Esto nos motiva a seguir compartiendo historias emocionantes prácticamente a diario.
No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Apreciamos mucho tu apoyo. Hasta pronto.